como auditor o cualquier auditor te va a decir, demuéstrame, tu papel de trabajo está bien bonito, está muy bien hecho, pero demuéstrame cuándo se aportó ese. Las aportaciones. Aquí está el acta. No, el acta no lo puedes considerar. Ya tenemos dos conceptos muy específicos e importantes. CUFIN en materia de impuesto sobre la renta y dividendos en materia de lo que viene siendo la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como el reparto se hizo en el 2025, ¿puede meterse a revisar 2013? Porque el efecto fiscal que le estamos dando es en el 2025. En mi opinión, sí. La UFIN, que es la utilidad fiscal neta de ese ejercicio, que va a ser la misma cantidad o podría variar, podría ser distinta. Hola, muy buenas noches. A nombre de nuestro presidente, el maestro Jaime Chavarría Melgarejo, les doy la más cordial bienvenida en esta sesión de Speakers TV, en tu espacio AFEC. Y en esta noche, pues bueno, tenemos a un invitado de lujo, un experto en la materia fiscal, que nos estará platicando de dos cuentas especiales que pudieran sonar muy rápido, una cuenta de utilidad fiscal neta, pero que trae atrás una serie de situaciones, de análisis, de detalle y sobre todo de afectaciones y repercusiones que ningún empresario debería dejar a un lado. Empresarios, colegas, en general, todo el mundo interesado en la materia fiscal debería de conocer los detalles de la CUCA y de la CUFIN. Estimado amigo, maestro Carlos Mario Mejía, bienvenido a tu espacio AFEC. Mi querido amigo Tocayo, muchas gracias por la invitación, a nuestro presidente por estar aquí platicando estos temas y como bien dices, son dos conceptos muy rápidos, CUCA, capital de aportación y CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta, que se dicen muy sencillo, se calculan en teoría muy sencillo, pero tienen muchas repercusiones que complica el efecto fiscal hacia adelante, pero también puede ser interesante para algunos retiros, algunos movimientos, algunas recapitalizaciones y sobre todo, pues bueno, son temas que a veces no se abordan mucho y a veces que en las declaraciones anuales inclusive pasan de largo, ¿no? Así es, así es. Bueno, partimos del hecho de que una sociedad mercantil pues tiene un fin preponderantemente de obtener un lucro, de generar utilidades. Cuando ya la persona moral generó esa utilidad, ahora nos vemos con la problemática de que esa persona moral, esa empresa, esa sociedad anónima de capital variable, que es la clásica, le tiene que entregar a sus socios capitalistas, pensemos que sean personas físicas, ahora lo que ya generó se lo tiene que entregar. Pero muchas veces es muy injusto el pago del tributo cuando la persona moral, la sociedad, ya pagó impuestos y cuando se lo entrega a su socio, pues también tendría que pagar impuestos. Sin embargo, si llevan un control de la famosa CUFIN, pues pudiera tener algún tipo de beneficio, o si no beneficio, a lo mejor una afectación menor. ¿Cuál es la importancia de esta CUFIN cuando la empresa le quiere entregar a sus socios una utilidad? Muy buena pregunta, Tocayo, porque es muy relevante en el sentido de que, primeramente, si nos ponemos muy técnicos, en la del año se llama UFIN, utilidad fiscal neta. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, práctico. En 2024 determinamos el UFIN del 24, luego en 25 determinamos el UFIN del 25, y ya cuando las juntas, si son positivas, entonces tenemos la cuenta de CUFIN, ya la cuenta de utilidad fiscal neta, que la ley del impuesto sobre la renta te señala que la debes de generar, que la debes de hacer. Y entonces ya tienes esa utilidad que es el derecho de los socios a llevársela, pero atrás de todo ello conlleva toda una serie de obligaciones, es decir, renta te dice cómo debes de determinar la UFIN y por consiguiente la CUFIN, y ya que la tienes, ya renta no te dice qué hacer con ella, o sea, ya la generaste, ya la determinaste. Yo tengo la CUFIN, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, no? Como yo siempre digo, lo explico, si renta fuera humano, te va a decir, bueno, yo ya te dije cómo, pero no, repartirla no lo sé. Entonces, tenemos que recurrir a Código Fiscal de la Federación, donde en el 28 de Código te dice, en una parte de ese primer párrafo en su redacción,
y lo que digan otras leyes. Y entonces tenemos que recurrir a lo que viene siendo la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ya te menciona que lo primero que debemos de hacer para el reparto de los dividendos, que entonces ya tenemos dos conceptos muy específicos e importantes: CUFIN en materia de impuesto sobre la renta y dividendos en materia de lo que viene siendo la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso quiere decir que se reparte la CUFIN vía dividendos hacia los socios. Y lo primero que debemos de hacer es aprobar los estados financieros. En el mes de marzo determinamos la declaración anual, generamos esas UFINes, generamos esas CUFINes, en abril se levanta el acta ordinaria de aprobación de estados financieros y ahí podría ser un primer momento en el cual decidamos repartir los dividendos a los socios. Ok, entonces, esta parte fiscal va de la mano con obligaciones corporativas. Acabas de mencionar dos obligaciones muy importantes y creo que todos los contadores estamos relacionados. El primero es la fecha de presentación, en términos generales, de una persona moral, a más tardar el 31 de marzo. Correcto. Del año inmediato siguiente. De acuerdo. Ahora, también señalas otra obligación muy importante que es la obligación corporativa de una asamblea ordinaria, cuya generación o cuya implementación debe ser a más tardar dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. Por eso mencionabas abril. Entonces, estamos hablando de una asamblea ordinaria que no tiene nada que ver con lo fiscal en este momento, sino que es una cuestión corporativa, en donde todas las sociedades mercantiles tienen la obligación de llevar a cabo por lo menos una asamblea ordinaria anual con esta periodicidad, en donde, entre otras cosas, van a aprobar los estados financieros. Cuando aprueban los estados financieros, entonces, también tienen que revisar el tema de las utilidades que se generaron. Y ahí mencionas que sería el primer momento en el que los socios tendrían que tomar una decisión de repartir las utilidades que se generan. Correcto, Tocayo. Pero aparte, estos aspectos corporativos se ven involucrados en la parte fiscal, por lo que te comento que en el Código Fiscal señala y lo que digan otras leyes. Entonces, esa ley especial corporativa llamada Ley General de Sociedades Mercantiles, pues también te va a decir que se reparte con base en el porcentaje accionario de los accionistas, que efectivamente lo hayan depositado, que efectivamente se haya contabilizado. Entonces, inclusive tendrían que ser tenedores de sus acciones, que a veces muchas empresas hacen todo bien, vamos a decirlo así, pero lo que menos tiene el accionista es su título accionario, ¿no? Y ya andan repartiendo CUFINes y andan haciendo movimientos que pareciera ser que fiscalmente está bien, y sí. Sin embargo, si lo vemos en el contexto general de todo lo que debe de envolver al reparto, pues realmente estamos generando también omisiones que no se hacen en el momento, ¿no? Que quizás se puedan subsanar posteriormente, pero de entrada no es lo correcto. Así es. Pues fíjate, vuelves al tema de las obligaciones corporativas. La cuestión de las famosas acciones, que he escuchado una analogía que se me hizo muy interesante, en donde todo mundo nos queda muy claro que para acreditar la propiedad de un automóvil, pues ¿qué es lo que necesitas? Pues una factura. Oye, ¿cómo acredita la propiedad del automóvil? Pues aquí está la factura. Y muchas veces cuando solicitamos que acrediten la calidad de socio de una persona moral, ¿qué es lo que hacemos? Exhibimos la asamblea más reciente, la que se tenga, en donde por algún motivo en el antecedente, dependiendo del tipo de asamblea que sea, va a señalar ahí el paquete accionario. Sin embargo, como bien lo dijiste, eso no es lo que acredita el ser socio de una persona moral. Hablaste de las acciones. Claro, Tocayo, inclusive hay ocasiones en que la empresa lleva 10 años, vamos a, por no exagerarlo tanto, ¿no? Y ni siquiera hicieron la aprobación de los estados financieros ordinarios de cada año. De cada año, caray. De cada año. Y entonces llegamos a una asamblea y dicen, ¿qué te hace socio? Pues el acta. El acta de asamblea. El acta de asamblea. Cuando tenemos que tomar en cuenta que el acta de asamblea lo que establece es que eres el representante legal, que probablemente los estatutos establecen en esa acta cómo se va a manejar la sociedad, porque la sociedad no tiene bracitos, ni piernitas, ni piensa, ni mucho menos, es a través de sus representantes, ¿no? Dice quiénes son los socios, pero ellos tendrán que ir a acreditar su calidad. ¿Cómo? Con el bono accionario.
donde dice con el papelito, con la acción. papelito, con la acción, exactamente. Entonces, donde la acción establece de cuántas acciones eres dueño, cuál es tu capital, cuál es el valor nominal que tiene, que la asamblea lo aprobó, una serie de datos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles que debe de tener, y es el documento que te permitiría decir que efectivamente tú eres dueño de esa CUFIN o dividendo que en ese momento se va a repartir. Con eso acreditarías tu calidad de socio, el porcentaje y por lo tanto la cantidad que tú podrías recibir. Y algo muy importante, que ya pagaste esas acciones. Porque cuántas sociedades conocemos, sobre todo todos los que nos dedicamos al ámbito contable, que la sociedad dice que el acta constitutiva que se aportaron 50 acciones de valor de $1 y que son, no sé, 50,000 pesos, ¿no? Pero vas a la contabilidad y nunca aportaron el dinero, entonces en realidad sigue habiendo deudores diversos socios. Exacto, es que si ya nos ponemos más exquisitos, nos vamos a la norma de información financiera y no se puede contabilizar como una deuda porque no lo es una aportación de capital, ¿no? Así es, hay una mecánica que deberíamos seguir con base a NIF, identificar el capital suscrito, el capital exhibido, el capital pagado, y que a veces no somos tan metódicos, tan analíticos en registrar correctamente ese tipo de cuentas. Y si nos ponemos un resumen a lo que llevamos ahorita platicando, de cuántas leyes y situaciones hemos platicado, de la ley impuesto sobre la renta, del Código Fiscal, de la norma de información financiera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que involucran a estos dos aspectos que nada más hemos hablado de CUFIN ahorita, ¿no? Caray. Bueno, estamos hablando de que tenemos nuestra asamblea ordinaria. En la asamblea ordinaria se está analizando los resultados y hay una aprobación de estados financieros del ejercicio inmediato anterior, el que acaban de cerrar, y por lo tanto ahí los accionistas determinan que hay una utilidad, pero que lógicamente tenemos la utilidad que se muestra en los estados financieros, llamémosle ahorita la utilidad financiera, y por otro lado tenemos el tema de la UFIN. La UFIN, que es la utilidad fiscal neta de ese ejercicio, que va a ser la misma cantidad o podría variar, podría ser distinta. Indudablemente va a ser distinta, porque el cálculo fiscal te dice, toma el resultado fiscal, que vamos a entrar en otra controversia. Toma el resultado fiscal, pregunta cuál es el resultado fiscal, pues dice son los ingresos de la sociedad, menos las deducciones autorizadas, que entonces ya podría desde ahí ser diferente, porque en la parte financiera pues traes ingresos menos gastos, ¿cuáles? Los que sean. Para efectos fiscales, ya haciendo una depuración fiscal, puede ser que las deducciones autorizadas para efectos fiscales sean diferentes a las contables. Y entonces ahí ya tenemos otro aspecto todavía de posterior o anterior al resultado fiscal que hay que restar la PTU pagada. Entonces, indudablemente va a ser diferente. Y aparte de ello, puede ser que en un año no repartas y repartas en el año 5. Entonces, esa CUFIN tienes oportunidad de irla esa UFIN tienes la oportunidad de irla actualizando. Entonces, imagínate, tu contable se queda ahí a valor histórico, 1,000 pesos. Y con el paso del tiempo, vamos a decir que cuando tú decides retirar, traes una UFIN ya con los demás años que se convierte en CUFIN de 1,500. No empata, ¿no? Y no empata desde el primer año. Entonces, eso también puede llegar a generar algunas situaciones o cuestionamientos que seguramente me vas a hacer en este momento y es diferente las bases que tenemos. Ok, entonces ya llegamos a la asamblea, tenemos una utilidad financiera y tenemos una UFIN. Y que por lo que estás mencionando que podría ser distinto, a lo mejor la utilidad financiera pudiera ser 1,000 pesos y la UFIN pudiera ser los 1,500 que estás mencionando. ¿Cuánto es lo que el empresario, el accionista, puede recibir? ¿Los 1,000 pesos del ejemplo o los 1,500? Ese es otro tema que también vamos a complicar una vez más, tocayo, porque esa propia ley corporativa, la Ley General de Sociedades Mercantiles, te habla de hacer de la utilidad contable, hacer la separación de la reserva legal, que es la quinta parte del capital que se haya aportado. Entonces, pudiera ser que ni los 1,000.
Primero la reserva legal y después el reparto de Y utilidades. después el reparto de utilidades. Y alguien puede decir, oye, pero ahí están 1.500 y hay flujo en el capital, hay flujo en el banco, repártelos. Pudiésemos tal vez repartirlos, ¿no? Me he encontrado situaciones con algunos abogados corporativos que dicen, hazlo y luego lo recuperas. Y digo, quién sabe si adelante se vayan a dar más utilidades, ¿no? Siempre hay que ser precavidos. Entonces, ni siquiera esos 1.000, lo máximo que podríamos repartir es esa utilidad descontada la reserva legal, sería en mi opinión lo máximo, porque si repartiéramos los 1.500 puede ser que entonces llevemos el capital contable a una pérdida y que el capital contable en lugar de ser positivo sea negativo. Entonces ya caemos en situaciones que son incongruentes, porque también esa ley corporativa de la que ya hemos platicado pues nos dice que no debemos estar en capital negativo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Porque se escuchan muchas voces respecto a, en mi resultado financiero tengo una pérdida. Suele pasar que también en un año se pierda, ¿no? Sí, es común. Y de repente aplicas las disposiciones normativas para calcular la UFIN y también generamos una UFIN negativa. Híjole. Entonces, yo traigo ya mi UFIN, que es el acumulado de las UFINes de años anteriores, ya sumadas y actualizadas, y de repente traigo un saldo de 20,000 pesos. Y ahora llego y en esta ocasión en lugar de ser 1.500 positivo es 1.500 negativo. ¿Qué pasa con esa CUFIN? ¿Le sumo cero porque realmente no tuvo una utilidad? ¿O qué pasa con esos 20,000 pesos en mi ejemplo? Ok, en lo que estás exponiendo es interesante porque vamos a suponer, sí, tienes en ese año una pérdida contable, ¿no? Inclusive hay ocasiones en que, bueno, pérdida contable y determinas que te genera una UFIN. Puede pasar, raro, puede suceder, hemos tenido casos atípicos que pasan. En esencia, en ese año no pudiese disponer el socio de esas UFINes porque entonces, pues tan de entrada el capital contable esté negativo, ¿no? O la utilidad financiera de ese año esté negativo, perjudica al capital contable. Hay muchas posibilidades de que no sea retirable. Pero, y en esencia no podrías, no deberías todavía perjudicar más al capital contable. Pero también puede pasar otra situación dentro de lo que estás platicando. El resultado fiscal es cero. Ok. O ni siquiera cero. Es decir, bueno, es cero para efectos fiscales porque alguien puede decir ingresos 100 menos deducciones 102. No podemos poner resultado fiscal menos 2, es cero, ¿no? Pero hay quienes señalan que ya no debería de seguir calculando UFIN. Sin embargo, hay disposiciones a través de los tribunales que dicen, a ver, espérame, el 77 de renta no dice que ahí te quedes, dice que sigas buscando. Claro, no hay impuesto sobre la renta, quizá no hubo PTU pagada, pero hubo no deducibles. Entonces, UFIN se convierte en negativo. Y desde hace algunos años, 2014, 2016, discúlpame, hay la determinación del UFIN negativo. UFIN negativo. Y entonces, ni siquiera, o sea, ya no estemos hablando de que la utilidad contable o el financiero tenga una pérdida contable, sino que tienes una UFIN negativa que menos te da derecho de repartir absolutamente nada. Y esa UFIN negativa tiene que perdurar durante la vida de la empresa hasta que venga una positiva que la merme un poco o que se la coma, para que entonces cuando tengas una positiva ya puedas repartir. Y eso muchas veces se omite, en mi opinión, generando repartos indebidos de CUFIN, de dividendos, que los he tenido sobre la mesa y considero que no son correctos porque la determinación de UFIN negativa está bien establecida en la ley de impuesto sobre la renta. Es decir, una UFIN negativa en un ejercicio tiene que verse pagada, tiene que verse equilibrada con UFINes positivas y que de alguna manera cuando tú vas a hacer una determinación de esas utilidades provenientes de CUFIN o no, pues te va a disminuir el monto que vas a poder utilizar de esa CUFIN. Sí, la va a disminuir al final de cuentas. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. Tienes un año con UFIN positiva 100, viene otro segundo año con otra positiva de 100, ya tenés una CUFIN de 200. Y el tercer año te da una UFIN negativa de 130. Entonces, estas 200 actualizadas te dan 230 menos 130,
ya no tienes 230 o ya no puedes seguir actualizándola, se los come la negativa. Te quedas con 70, 200 menos Exacto. 130, 70. Exacto, que es lo que puedes repartir y no el otro monto. O sea, debemos de tomar siempre en cuenta que las CUFINes negativas también existen. Y me he encontrado criterios de colegas que es que renta no te dice que si el resultado fiscal es cero, ya no le sigas calculando. Y te digo, insisto, hay criterios de los tribunales que establecen, es que el cálculo no termina ahí, tienes que seguir buscando. Y lo más que puedes encontrar son los deducibles. Puede ser injusto, ¿no? Y es una teoría que también yo traigo un poco analizada, en el cual hay no deducibles que no tendrían por qué afectar a CUFIN. Sin embargo, los tienes que analizar muy bien para ver si lo aplicas o no. Pero puede haber CUFINes negativas en las empresas, puede haber. Ok, entonces, aprovechando este ejemplo que mencionas, que en un año tenemos un OFIN de 100, en el siguiente año, inmediato siguiente, tienes otro OFIN de 100, y luego en un tercer año tienes una OFIN negativa de 130. Lo máximo que podrías repartir, ya llegado el tercer año, serían 70. Obviamente más actualización, pero estamos hablando de 70. Que ese sería un escenario. Un escenario diferente con los mismos números sería, en el año 1 genero un OFIN de 100 y decido repartirla. ¿Cuánto tengo en CUFIN? 0. En el año 2 genero otra OFIN de 100. También decido repartirla. Mi CUFIN es 0. Y en el tercer año tenemos una OFIN negativa de 130. Por lo tanto, esa OFIN negativa, como tú ya lo mencionaste, se queda en el registro como CUFIN negativa, esperando que el cuarto año o el quinto año o el sexto año genere OFINes positivas de tal manera que puedan netear esa CUFIN negativa. Esa CUFIN negativa. Wow. Pero aparte, esos 130 negativos en el ejemplo que has venido exponiendo, para el siguiente se actualizan. O sea, negativo se actualiza. O sea, esos 130 no van a quedar sin 130, también la voy a actualizar y a lo mejor van a ser 140. Exacto. Pero negativo. Pero negativo. Y entonces tienes que esperar hasta que venga un positivo, otros 100 que dejen 40 negativo y busquemos hasta qué año las positivas se coman a las negativas. Wow. Pues sí que está complicado esa interpretación porque lo que hace es que disminuye la cantidad que el accionista puede tomar aprovechando las ventajas de la CUFIN, que más adelante nos las platicarás esas ventajas. Y entonces puede hacer que durante muchos años no tenga derecho al reparto. Por lo tanto, el consejo es, debemos de cuidar mucho a las empresas, inclusive hay que hacer, en su caso, un momento, un recálculo, revisando todas las CUFINes que tenemos en la historia, para saber si por ahí no traemos algún error o una omisión que hayamos generado durante los diferentes años. Genial. Nos mandan saludos, Yasmín, saludos Yasmín, Luis García, también Luis García, el futbolista, ¿verdad? El futbolista. Qué buena onda que está viendo nuestro programa, Luis García. Verónica Ramírez, ¿qué tal, Vero? Qué bueno que nos están siguiendo. Por favor, manden por aquí sus preguntas. Jorge Torres, nuestro buen amigo Jorge Torres, manden sus preguntas, que aquí tenemos un experto para poderlas atender. Con gusto. Y bueno, vamos a llegar más adelante al tema de que voy a tomar los dividendos provenientes de CUFIN. Ya nos estás anticipando que si la empresa no tiene una utilidad, pues bueno, tampoco va a poderla repartir, porque ¿qué reparte si no tiene una utilidad? Sin embargo, hay también teorías que dicen, bueno, es que vamos a repartir utilidades provenientes de CUFIN o no provenientes de CUFIN. Ah, caray, ¿cómo repartes una que no provenga de CUFIN? A lo mejor por la conciliación fiscal contable, a lo mejor pudiera haber algún caso, ¿no? Fíjate que es un tema que me gusta mucho y lo he analizado, Tocayo, porque normalmente los quienes reparten o quienes son socios de la sociedad son personas físicas, normalmente, ¿no? Personas morales pues tendrán alguna otra connotación si son socios de las personas morales, ¿no? Pero hay una parte que yo le llamo estrategia o error en la parte de las CUFINes no generadas propiamente, ¿no? O sea, reparto de CUFIN que no hayas generado. Porque, ¿qué pasaría? Por ejemplo, estamos ya ahorita, pareciera increíble, pero en el mes de agosto. Sí. En 2 meses más estaremos en octubre y se viene acercando el cierre del ejercicio. Y el socio necesita una lana.
Pues yo no vería mal, ¿por qué no te doy repartos fuera de CUFIN? Ahí puede decir que estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Porque lo digo yo, no lo estás expresando tú. Pero ahí lo que sucede es que siempre le digo a los accionistas, primero hay un tema corporativo, hablar con los demás socios, ¿no? Para que eso quede totalmente equilibrado, por lo que vamos a mencionar más adelante. Segunda situación, una muy buena proyección del impuesto de la empresa, una muy buena planeación, por eso decir planeación fiscal no está mal, tienes bien determinada tu planeación. ¿Cuánto vas a pagar en el impuesto anual? ¿Te va a salir impuesto anual después de tus pagos provisionales? Sí, todavía tengo que pagar 100 pesos. Entonces, bueno, te voy a dar una lana por adelantado del CUFIN, de la UFIN que se va a determinar más adelante, estamos en octubre. Necesita una lana del socio, se la damos, tiene que pagar una penalización la persona moral que le reparte al socio fuera de CUFIN. Ni siquiera sabemos si va a haber o no, en proyección estimamos que sí, pero yo te voy a repartir 100 pesos, llévatelos, socio. Y entonces la persona moral tiene que multiplicarlo por un factor que es 1.4286, a los 100 pesos le van 142,860, lo multiplicamos por el 30% y ese es el impuesto que tiene que pagar la persona moral, 42,860 pesos. La persona moral lo paga. Le va a doler, claro, por supuesto, ¿no? La ley de impuesto sobre la renta te establece, ya le repartiste al socio fuera de CUFIN, ya se lo llevó. Ese impuesto sobre la renta no lo puedes acreditar en octubre, noviembre y diciembre de 2026, que estamos hablando de este año. Pero en la declaración anual vas a tomar tu cálculo anual, vas a determinar el impuesto anual de la persona moral, le vas a restar los pagos provisionales que hizo la persona moral y le vas a restar ese impuesto sobre la renta por haberle repartido al socio fuera de CUFIN. Entonces, si todavía tenías impuesto a pagar, menos ese impuesto que tienes por adelantarle CUFINes al socio, pues no resultó mal negocio, simplemente anticipaste las CUFINes que de cualquier manera tendrías que repartir en 2027. Sí, lo habrías hecho a la inversa. Normalmente termino el ejercicio, pago el impuesto de la renta que se genera, determino mi UFIN, sobre el UFIN determino el reparto de dividendos y ese reparto de dividendos al socio persona física hace la piramidalización que ya nos dijiste, acredita en la persona física lo que ya pagó la persona moral. Aquí es al revés. Primero la persona moral se obliga a realizar por lo menos el pago de esa cantidad. Digo, más los pagos provisionales con base en el coeficiente. ¿Y para ello requieres estados financieros pro forma o simplemente determinan con base a un precierre? ¿Cómo determinan? Tenemos que tener, nos tenemos que acompañar de todo, de los pro forma, de una buena determinación y que tengamos un muy buen presupuesto de que efectivamente vamos a tener un impuesto hacia adelante. Porque también vamos a suponer que le fallamos en el cálculo, ¿no? Y entonces te queda ese impuesto que pagó la persona moral en favor, porque la persona física se llevó su lana, pues todavía te queda un remanente. Pues te dice el impuesto sobre la renta, ok, no te preocupes. Si el impuesto sobre la renta no lo fueran 1,000 y tenemos menos los pagos provisionales, menos el impuesto sobre la renta pagado vía por dividendos fuera de CUFIN, no te puedes acreditar más de esos 1,000, vamos a poner que tuvieras 3,000, no te puedes acreditar 3,000 para que te dé un saldo a favor, es hasta 1,000. Entonces te queda un remanente. Ese remanente lo puedes recuperar en los siguientes 2 años. Ahora sí, desde los pagos provisionales y también en la declaración anual. Nada más cuidado, porque si después de los 2 años hubiera más remanente, se pierde. Ok, hasta 2 años máximo. Hasta 2 años máximo. ¿Y en calidad de qué se paga ese ISR en tu ejemplo de 42,860? Porque le estoy entregando 100,000 pesos de dividendos fuera de CUFIN. Cuando realizo mi cálculo de pagos provisionales, pues llevo una mecánica de cálculo con base al coeficiente, etcétera, etcétera. Bueno, pensamos que estamos en el régimen general de ley. Y esa cantidad de 42,000 es un entero especial o en calidad de qué lo voy a entregar al SAT. Es un impuesto que se paga por haber hecho repartos fuera de CUFIN. Es un impuesto adicional.
Es un impuesto especial que se paga y por eso te menciona el 10 de renta. Durante el momento en el que pagas, que pusimos octubre, que le das el dividendo fuera de Cofina al socio, en ese momento que lo enteras, en un apartado especial, no como pago provisional, entonces no lo puedes acreditar en los pagos provisionales de ese mismo año, sino hasta la declaración anual. Hasta el anual. Inclusive cuando llegas al anual, tienes tu impuesto anual, menos los pagos provisionales, menos las retenciones que te hayan hecho por, no sé, por haber invertido en bancos, bolsas, etcétera, menos el ISR acreditable por el impuesto de la renta que pagaste por Ok, trae un apartado especial para poder realizar ese acreditamiento. Y si te queda remanente, en los pagos provisionales sigue habiendo ese apartado especial, porque en los siguientes 2 años lo puedes recuperar también. Ok, en total 3 el actual, cuando lo entrego, y 2 más en caso de que me sobre. Sí, exacto. Okay. El actual solamente en el anual y en caso de que te sobre, desde provisionales. Ok. Obviamente no pensamos mal, ¿no? Pero si algún contribuyente dice, híjole, que no quiero arriesgarme a que no lo pueda utilizar en los siguientes 2 años. Y por algún motivo genera un coeficiente de utilidad pues alto. Esa cantidad de excedente, pues bueno, se va a convertir en pagos provisionales y pierde ahí la naturaleza y se convierte ya a partir del siguiente año en un saldo a favor, que a lo mejor ahí sí me lo puedo llevar. Puede suceder, en su caso podrá pasar. Ok. Ahora, el famosísimo 10% adicional. Hay un 10% adicional que le pega muy duro al empresario porque ese 10% pues nadie lo aprovecha. Ni la empresa, ni la persona física, ni el accionista que está recibiendo esos dividendos. Sí, ese es un punto importante que en 2014 nos afectó demasiado, ¿no? Esa reforma de Peña Nieto en 2014, donde si yo te reparto 1,000 de dividendos de la persona moral, hay un 10% que la persona moral te va a retener. En este caso de los 1,000 te retengo 100, te doy 900 netos, pero yo te seguí pagando tus 1,000. Es decir, aportas a fondo perdido, le llamo esa lana, porque es un pago definitivo y no hay manera de que lo recuperes. Pero fíjate que ante ese temor o ante ese comentario muchas veces de los socios de no querer hacer el reparto de los dividendos porque tienen que pagar ese 10%, yo tengo ahí unos cálculos que hasta 1,000,000, 1,200,000, si nada más recibieras dividendos, tocayo, en ese cálculo que tiene que hacer, porque la persona física recibe un dividendo, 1,000,000, y le retienen 100,000 pesos. De cualquier manera sigues recibiendo 1,000,000 para efectos fiscales. Tú tienes que llevarlo a tu declaración anual y tú puedes optar por acreditarte el impuesto pagado por la persona moral o no. Es una opción. Se puede decir que no, pero te va a salir mucho impuesto a pagar. Si tú optas por recuperar o acreditarte el impuesto pagado por la persona moral, ese 1,000,000 lo que tienes que es acumularte ese impuesto que dejaste, que pagó la persona moral, es decir, ese 1,000,000 lo multiplicas por el factor de 1.4286, que no es otra cosa que el mismo impuesto, ¿no? Así es. Te lo acumulas, lo metes a la licuadora fiscal, determinas tu impuesto, aplicas ese impuesto de la renta que tú nunca pagaste, lo pagó la persona moral. Así es. O sea, ese es algo que a veces o no lo entendemos bien o no lo explicamos correctamente, pero es un impuesto que tú nunca pagaste. Te puede llegar a dar un saldo a favor. Claro, las mecánicas en las personas físicas se pueden llegar a complicar porque me he encontrado con socios de empresas que dicen, oye, yo tengo aparte asimilados y tengo arrendamiento más dividendos. Bueno, se vuelve un champurrado que probablemente te salga todavía un impuesto por la acumulación de los diferentes ingresos, pero si los calculas por separado, le puedes demostrar al socio que sigue ganando por un impuesto que nunca pagaste. Ok. Entonces sí lo podría aprovechar la persona física. Claro. Ok. Claro. Ahora, fíjate, sobre la mesa traigo un asunto con una observación, porque es una empresa que tiene ya muchos años, obviamente lleva sus cuentas y demás, y el año pasado decreta dividendos de un año anterior al 2014, así lo señala. Entonces no aplica el 10%. Una revisión que le hacemos, le decimos, ok, no aplica el 10%. Está bien, pero ¿cómo me compruebas
que esa utilidad que estás repartiendo es una utilidad que no le aplicabas el 10%, es decir, anterior al 2014. Pregunta buenísima, tocayo, y es un torito que ahí estás aventando. Sí. Lo que pasa es que en 2014, en disposiciones transitorias de 2014, en la fracción 30, te dice, tú tienes que asegurarte mediante, y yo no vería otra opción, recurriría a código mediante papeles de trabajo, que tú tienes CUFINES hasta 2013. Y entonces, a menos en un caso personal, permíteme decirlo, yo tengo cálculos hasta 2013 con las CUFINES, porque parecía increíble, pero hay empresas que tenemos con CUFINES hasta 2013, ¿no? Y tengo un cálculo ahí y que se va actualizando, ¿no? Hasta la fecha, pero son de 2013. Y un cálculo de 14 hacia adelante. Entonces sería la manera, claro, y con papeles de trabajo que demuestren el soporte de cada uno de esos cálculos, donde a la autoridad le puedo decir, porque disposiciones transitorias de renta en esa fracción 30 te dice, si tú no puedes acreditar el reparto de los dividendos que los tenías por separado, se considera que toda fue generada en 2014. A partir del 14. Porque no tuviste Sí. un control. Sí. Cosa que también es un poquito frustrante porque recuerdo que hasta la anual de 2014 o 2015 sí te decía una separación de CUFINES de dividendos de 2003, bueno, CUFINES 2013 y 2014 para adelante. Y después Sí, ya no. feneció. Pero luego vienen estas nuevas declaraciones anuales que tendremos 4 años, si mal no recuerdo, en donde ya te dice UFIN del ejercicio y luego te pone CUFIN abajo, donde ya tienes que ir atendiendo tus cálculos relacionados a tu papel de trabajo, ¿no? Sí. Pero lo más certero, lo que siempre te va a dar salvedad es tus papeles de trabajo con los soportes de esos cálculos para que a la autoridad le demuestres que efectivamente es de 14, de 13 para atrás, perdón, o de 14 hacia adelante, que eso sí, indudablemente tienes que pagar la retención del 10, pero del 13 para atrás no. Sí, caray. Es todo un tema, porque como bien lo dices, si no hice la separación correcta, pues la autoridad va a considerar que eres del 2014 hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que aplicar el famoso 10% adicional. Claro. Y pues por supuesto que los empresarios, en la medida de lo posible, pues los que tienen ya una antigüedad, por supuesto, pues no lo van a hacer, ¿no? Exactamente. Y de ahí surge otra pregunta, porque esa estaba también sobre la mesa en este mismo caso. Ok, tú tienes un cálculo y ese cálculo, con las disposiciones de ese año, pues determinaste una UFIN. Y es la que ahorita vamos a determinar, obviamente ya actualizada. La estoy repartiendo ahorita, bueno, fue el año pasado, en el 2025. Facultades de comprobación de la autoridad. Puede meterse a revisar, como el reparto se hizo en el 2025, puede meterse a revisar 2013, porque el efecto fiscal que le estamos dando es en el 2025. En mi opinión, sí. Tocayo, porque nos casamos mucho con el tema de las facultades de comprobación que pueden ser 5 años. Si no hubieras presentado la declaración hasta 10, 63 de código, pero en este caso la autoridad tiene la facultad de, en ese caso, revisar hacia atrás. E inclusive hay un tema ahí también un poquito, y esto a lo mejor vamos a trastocar con comentarios de esa gente que se casa con los 5 años, ¿no? Sí. Porque ni siquiera los 10, ¿no? Yo he conocido contribuyentes que te dicen, es que estoy esperando el año 5, como no he presentado declaraciones para que ya no me revisen, ¿no? Espérate, compadre, se abre todavía otros 5, o sea, vas a la mitad del camino. Sí. La autoridad tiene todo el derecho de revisar en ese tenor, en ese caso bien concreto en específico, porque finalmente, pues, tiene que observar que son determinadas correctamente desde aquella fecha. Si nos vamos al 30 de Código Fiscal de la Federación, que es otro tema que los contribuyentes tienen, regresando a ese tema de los 5 años, es, yo puedo ya 5 años para atrás destruir todo. Tirar todo. Antes ya era aventar las carpetas, ¿no? Aviéntalas a la basura, todo quémalas para que no quede evidencia de nada, ¿no? Pero todo lo que son actas, capitales, declaraciones anuales, avisos, eso se conservan toda la vida. Toda la vida, sí. Eso da respuesta a lo que me estás preguntando. Claro. Te lo pueden, sí, ¿cómo le demuestro? Exacto. Y lo acabamos de decir, ¿no? Que tenemos que tener una separación. Entonces,
Eso ni siquiera está en temas de una facultad de que se extingan o caduquen las facultades de comprobación de la autoridad. Claro que la autoridad puede revisarlo. Sí, por supuesto, porque aplicaríamos también las reglas que para pérdidas fiscales pues ya tenemos, en donde si en el 25 estoy aplicando una pérdida de hace 8 años, se puede ir a ese año. Claro. O si aplicaste un estímulo. O un estímulo. Sí. O nos vamos a salir tantito del tema, pero cuando aplicábamos la deducción inmediata, ¿te acuerdas? También. Si ocupamos las que promovió Calderón en su momento, que habían desaparecido, ¿no es cierto? Que desaparecen con Calderón, pero las rescata Peña Nieto en 2017 y 2018, pareciera que ya caducaron las facultades, pero porque estamos en 2026, pero la autoridad pues, tiene todo el derecho a revisarlas, sino cómo establece que hoy que aplicamos esa pérdida, ya no la podamos revisar. Exactamente. Sí, el ejemplo que es muy clásico en este apartado es, por ejemplo, la deducción de inversiones. Van a ser 5 años, pensemos los 5 años, a partir del último efecto fiscal que le estemos dando. Claro. Y en una deducción de inversiones, pues dependiendo del tipo de bien, un mobiliario y equipo 10%, desde que lo adquirí transcurren 10 años, último efecto fiscal en el año 10, más 5 son 15. Ah, caray, Sí, pero sí, entonces, ¿dónde quedaron los 5? Si te vas a un edificio, o sea... Y mucha la gente los ve como los 5 vamos contando para atrás de la última declaración que presentamos. Caso concreto, la de 2025 que acabamos de enviar, ¿no? Así es. Están considerando que su primer año es en este 2027, el que se presenta, ¿no? Entonces, no, hay que tomar en cuenta que los efectos pueden ser, son hacia atrás. Así es, y todo esto surge porque estamos platicando de una UFIN repartida, bueno, dividendos repartidos provenientes de CUFIN, cuya UFIN se generó del 2013 hacia atrás para evitar el 10% adicional. A ver, nuestro amigo el futbolista nos pregunta algo. También importante, el acta de asamblea donde se define el año, se decretan los dividendos y con ello también soportamos los papeles de trabajo. Excelente, claro que sí, Luis. Gracias por la precisión y el comentario. Definitivamente, ahí en esa asamblea que tú lo estás señalando, muy bien, a más tardar dentro de los 4 meses siguientes, terminado el ejercicio, que pues comúnmente lo hacemos en abril, y ahí se decreta. Y es importante en la pregunta que está haciendo nuestro estimado Luis, que tomemos en cuenta que el notario, si le tiene, o el abogado corporativo que pueda tener, algunos tienen una gran idea o tienen un gran conocimiento sobre este aspecto, te va a preguntar cómo son los repartos o de qué años, ¿no? Tengo un caso ahorita en el cual estamos repartiendo UFINes de 2014, 15, entonces me pregunta, bueno, tiene a la fecha la empresa 15 millones de CUFINes, pero se van a llevar 5, hay que decirle de los años en capas, oye, de 2008, me lo voy a inventar, se llevó 300, de 2009 1 millón, de 2010 hasta que llegues a los 5, para que de ahí en capas sigas actualizando. Así y al es. rato podrán hacer el reparto. Y eso es lo que se tiene que establecer también en las actas. Así es. Sí, sí, muy importante convivir con la vida corporativa, que como bien lo dijiste, a veces, bueno, justo hoy preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué pasa si tengo una empresa que en 10 años no ha elaborado sus actas de asamblea? Bueno, no, en primer lugar, no llevó a cabo las asambleas. Y en segundo lugar, no hubo una evidencia a través de un acta, que son las actas de asamblea ordinarias. ¿Las puedo hacer desde ahorita y acumular todas? Pues no puedes hazlas, pero corriendo. Claro, y sí se puede, y se puede hacer incluso en el mismo documento y ahí señalar cuáles son los ejercicios que estás revisando. Incluso como la función principal es aprobar los estados financieros, pues ahí van los estados financieros. Y el famoso tema del comisario, que el comisario... lo debió haber observado. Lo debió haber observado, que desafortunadamente la figura del comisario muchas veces está de adorno, en donde anotan el nombre del contador, el contador ni supo y de repente ya está llevando ahí una serie de responsabilidades sin saberlo. Terminan la relación de trabajo, cambian de contador y el comisario sigue siendo el contador anterior. Exacto, Entonces, exacto. una serie de problemáticas que también ahí tenemos. Que se pueden llegar a generar porque pues, ni siquiera sabíamos que teníamos eso, o ni siquiera sabemos qué responsabilidades había con ese hecho, ¿no? Y no informó de que no se hizo una acta ordinaria,
Que un gran problema con esa ley general de sociedades mercantiles que involucra el tema que estamos platicando, tocayo, es que pues establece que puede haber omisiones, pero no te dice cuál es el castigo. Ujú. Dice... Ok, Verónica Ramírez nos comenta, lo que nunca entendí, ¿por qué la legislación pide separar la CUFIN de 2013 y 2014, si lo que se reparten son las utilidades financieras y no las fiscales? Bueno, ya platicamos del tema de las utilidades financieras y las fiscales y lo relacionado con las CUFINes de 13 hacia atrás y del 14 hacia adelante, pues tiene que ver con el 10% adicional. La realidad es que estamos repartiendo dividendos, Verónica, no estamos repartiendo utilidades financieras. La base es, como se mezcla fiscal con esta obligación corporativa de esta ley general de sociedades mercantiles, es que si tú repartieras todos los dividendos y eso te llevara a generar una pérdida contable, pues ya estás faltando a los efectos que tiene esta ley, es decir, estás cayendo en causales de disolución e inclusive te estás llevando la reserva legal que no debes de habértela llevado. Por eso no estamos repartiendo utilidades financieras en realidad, estamos repartiendo dividendos que tienen un efecto fiscal porque se derivan de la CUFIN. Así es. Ahora, con este comentario que haces, una pregunta que también es muy común. Cuando se reparten dividendos, ¿se contabilizan como gastos? Es decir, le doy 100,000 pesos a mi accionista. Entonces, en mi contabilidad, ¿es un gasto para la empresa? No, más bien se tienen que restar precisamente de lo que vienen siendo los resultados de ejercicios anteriores. Por eso, si lo que están en los capitales. Así Por es. eso, si resto de más y el capital contable lo vuelvo negativo, pues genera un problema corporativo. Hasta de quiebra técnica, entonces hasta perder el capital contable. Se mezclan esos aspectos corporativos, contables, fiscales, donde pues, no puedo llevármela. O sea, tengo todo el derecho, lo que decíamos hace un momento iniciando la plática, hay 1 millón ahí de dividendos o de CUFINes que se reparten en dividendos. Tengo en banco 5 millones, ¿por qué no me los puedo llevar? Pues porque vas a dejar el capital contable negativo. Así es. Entonces, pareciera ser que contable puedo, pareciera ser que fiscal puedo, pero corporativo no tengo esa ventaja. No, sí, tienes razón, sería un capital contable negativo, no sería como tal una quiebra técnica, pero sí se mostraría un capital negativo. Claro. Y eso nos lleva al otro gran tema que traemos, que es la famosa CUCA, cuenta de capital de aportación. De entrada, ¿qué es eso? ¿Qué es la CUCA? La CUCA, tocayo, es la lana que pones hoy, yo le explico de esta manera, la lana que pones hoy en la empresa que con el paso del tiempo va generando una revaluación, vamos a llamarlo así, ¿no? El millón que pones hoy hace 10 años, pues de 10 años para acá pues ya generó algún tipo de inflación de manera positiva, ¿no? Te lo va generando, que para eso también es algo que debemos de tomar en cuenta. Las empresas generan sus aportaciones de capital a los socios, se llevan un papel de trabajo, pero no llevamos nunca el control de cuándo fue cuando lo aportó. Y eso es muy importante porque una vez más reluce el 30 de código que de 2020 para acá hubo un cambio relevante en esa parte del código donde te dice que cuando los socios aporten a capital, tú debes de conservar un estado de cuenta o la transferencia de tu aportación a la sociedad, ¿sí? Y por consiguiente, pues el estado de cuenta donde demuestre que efectivamente entró esta cuenta, ¿no? El acta de asamblea y algo que me daba mucha risa en su momento, el registro contable. Sí. Y eso lo debes ir guardando junto con tu papel de trabajo, porque pasaron 20 años y entonces dice, mi papel de trabajo dice que la CUCA es el capital de aportación actualizado. Fue 1 millón hace 20 años, hoy ya son 32 millones. Perfecto, excelente. Vamos a pensar quizá en un reembolso de capital, vamos a pensar en que esa CUCA tal vez se puedan vender acciones de ese capital de aportación, aspectos fiscales que tenemos. Okay. Como auditor o cualquier auditor te va a decir, demuéstrame, tu papel de trabajo está bien bonito, está muy bien hecho, pero demuéstrame cuándo fue cuando se aportó ese. Las aportaciones. Aquí está el acta. No, el acta no lo puedes considerar.
por mucho que lo haya hecho el notario y por mucho que esté protocolizado y registrado y todo lo que tú quieras, necesitamos la evidencia, porque el Código Fiscal te establece que tengas la evidencia de cuándo se aportó. Entonces, Sí. vemos papeles de trabajo muy bonitos, muy bien hechos, pero no tenemos la evidencia de cuándo fue la aportación. Lo que te acabo de mencionar, cuántas actas, y nuestro auditorio que lo diga, tenemos en muchas contabilidades que el socio aportó 1 millón, se quedó en actas, pero realmente no lo aportó, realmente no puso el dinero. Y entonces eso el código ya lo prevé. Sí, claro, claro, claro. Y ahí caemos en una situación que también es muy común, desafortunada, pero muy común, que cuando llegas a la notaría, ya llegas y el notario tiene un machote hecho en muchas cosas, entre otras que dice, y el capital es de 50,000 pesos, nos quedamos con esa idea de los 50,000 pesos, ya no hay límite, sabemos, pero 50,000 pesos, mismos que obran en poder, en la caja de la empresa, pagadas en efectivo. O sea, es un error tremendo que cometemos y que como asesores deberíamos de tener mucho cuidado para decir, no, espérame. O sea, sí estamos determinando un capital, pero no lo estamos pagando porque todavía no tenemos una cuenta bancaria. Y en su momento, desde la chequera, desde la cuenta bancaria del socio, va a ser una transferencia a la de la persona moral cuando ya tengan una cuenta bancaria. Claro. Y ahí es donde va a quedar la evidencia y ahí es donde tú estás señalando ese requisito que ahorita Código ya lo está señalando. Y no es un tema menor, insisto, desde 2020, que ya está establecido. ¿Por qué? Porque si leemos la exposición de motivo de aquel entonces, precisamente hace referencia a esa serie de situaciones en las cuales a través de actas de asamblea se pretendía decir que el capital había sido aportado cuando no existía. Así es. Tenemos un caso ahorita que determina una constructora que determina un capital inicial de 10 millones de pesos, después ven como que no les va a alcanzar y decretan con base en una asamblea que lo van a incrementar a 30 millones. Sí empezaron a aportar, se quedaron en 23 millones y cachito. No llegaron a los 30. ¿Qué tenemos que hacer? Otra asamblea en donde ajustemos a lo que realmente han pagado, porque además lo demás ya no lo van a pagar. Y algunos de nuestros colegas que lleve esa contabilidad puede ser que vean la primera asamblea de 30 y haya tomado capitales de aportación de 30 actualizados a la fecha. Exactamente, y tendría que irse sobre lo pagado. Y al rato que hagamos un reembolso, al rato que hagamos una venta de acciones, y sobre todo que en la venta de acciones es común que se pida que se dictamine para bajar el costo fiscal, que es válido, pues va a llegar un auditor sangrón como tu servidor que te va a decir, oye, pues es que no son 30, son 23 y no puede ser sobre este monto, ¿no? Así es, así es. Sí. Sí, pues mucho de qué hablar de estas cuentas. Ahorita nos regresamos un poquito a CUFIN con base al comentario muy atinado que nos hace también nuestro amigo Luis del famoso CFDI cuando entregas el dividendo. O sea, no basta con hacer la transferencia, hacer la retención del 10%, hacer la piramidación con el factor que ya nos explicaste. También tenemos que emitir un CFDI. Sí, ¿Ese quién lo emite? ¿El accionista o la persona moral? ¿Quién lo emite? Lo tiene que emitir la persona moral porque se lo obliga el 76 de renta en su fracción 11. Okay. Pero fíjate qué chistoso porque Luis nos habla del CFDI de retenciones, que eso se da con este tema hoy de los comprobantes fiscales, ¿no? El 76 decía que debería de haber un comprobante de la entrega del dividendo y lo sigue diciendo igual. Dice, si se pagan dividendos, tímbralos. Bueno, tímbralos, emite un comprobante fiscal. Pero ahora con el tema de la retención, se vuelve un timbrado especial. Entonces la persona moral tiene que entregarle al socio un CFDI de información y retención de pagos, donde diga, te entregué 1 millón, te retengo 100, ten tus 900 netos. Que esto casará con el acta de asamblea, con la contabilidad y se hace el reparto. Y esos 100 se entregarán a la autoridad por parte de la persona moral. Okay. No a cuenta, un pago definitivo. Un pago definitivo. Pero el 76 de rentas nada más se está hablando de la emisión de un comprobante fiscal. Por consiguiente, si yo te pagara un dividendo de 2013, que puedo demostrar que no está sujeto a la retención del 10, la siguiente pregunta sería, ¿hay que hacer CFDI? Sí, porque el 76 nada más habla de hacer un timbrado por el reparto de dividendos. Ok, bueno, pues por si fuera poco tendríamos que hacerlo. ¿Y esos CFDI revisten
ciertas características especiales, porque no cualquiera puede emitirlo. No, no hablo de la empresa, hablo de los PACs, de los proveedores autorizados. De acuerdo, de acuerdo. Es un complemento, es el complemento de dividendos, que curiosamente el portal de SAT no lo tiene. Si lo quisiera hacer gratuito, Sí. tengo que ir a buscar un PAC, y un PAC que sí lo tenga, un proveedor autorizado de certificación, que me permita poner el complemento, que es la retención, ¿no? Y es el pago Ok. de dividendos. El famoso proveedor de servicios especializados Exacto, en exacto, CFDI. exacto. O sea, todo un detalle que tenemos que ir cuidando para que desde la celebración de la asamblea, aprobación de estados financieros, determinación o decreto de dividendos, obviamente que sean suficientes, la reserva legal hasta llegar a un 20%, ya lo tengo, entonces ahí determino cómo lo voy a pagar, no necesariamente una sola exhibición, puede ser en el transcurso del año, puede ser diferenciado entre socios, El comprobante. el comprobante y la emisión del CFDI. Si le sumas, ¿cuántas obligaciones van para repartir dividendos? Sí, Las acciones, que demuestre la tendencia accionaria, porque también no le estábamos platicando, y qué bueno que regresas a ello, Tocayo, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, porque el código lo obliga, en una de sus fracciones señala, en el apartado B, ¿no es cierto?, en el apartado A de ese 33 del reglamento del código, te dice que las acciones forman parte de la contabilidad. sí. Entonces, si no tienes el documento que acredite que tú eres dueño de las acciones, pues incurriste en una sanción para efectos de contabilidad. Así es. Trae muchísimos aristas. Y ya habíamos platicado del hecho de que cómo acredito mi calidad de socio, y que decíamos que todos sacan una asamblea. No es cierto, un acta No. de asamblea. Son dos maneras, el libro de socios y accionistas o la emisión como tal de la acción, De la que acción. forman parte de la contabilidad. Y fíjate que aquí voy a recordar y voy a mandarle saludos a un buen amigo. Ya es mayor, mi amigo ya debe estar dormido ahorita, se llama Tomás Cisneros. No, Medina. ya seguramente Seguramente está, ya tomó su chocolate ya y ya se tomó fue a su dormir. Coca-Cola. Pero me platicaba que hace muchos años, en una empresa que no voy a decir su nombre, pero era algo así que tenía los teléfonos de México, que emitía sus acciones, porque los primeros que contrataban líneas telefónicas tenían acciones, y que además las acciones tenían unas tiritas, tenían unos, no sé, unos pegatines ahí, que cada año con eso iban y reclamaban las utilidades. Sí, O sea, sí. físicamente estaba muy padre el tema, obviamente ya son libros de historia, pero que de alguna forma con eso iban y hacían efectivo el cobro de sus utilidades. Y Con mucha todo lo gente que no estamos se enteró. platicando. Qué Y técnica. algunos compraban esas acciones y se las pagaban irrisoriamente sin saber que lo que traía ahí pegado era para ir a reclamar acciones, e iban y los reclamaban. Exacto, exacto. Y te Bastante. las adquiría, claro. Sí, sí. Sí, bastante interesante, pero bueno, ya cuando quieran libros de historia, pues ahí con nuestro amigo Tomás Cisneros, a quien le mando un caluroso saludo. Pues, estimado tocayo, se va de volada el tiempo cuando Sí, disfrutas la plática. ¿Sabes qué? Porque, por ejemplo, no alcanzamos a hablar de reembolsos de capital, que también es muy importante en este esquema de venta de acciones, y que sobre todo en un consejo importante es todo esto que hemos venido platicando en la breve de resumen. Conserven la comprobación de la aportación del capital, exijan el tema de la aprobación de estados financieros, que las actas se den, que los papeles de trabajo, aun y cuando entiendo que los hacen muy bonitos y muy padres, tengan un soporte de que efectivamente esas operaciones se dieron, para que posterior no tengamos un problema cuando existen este tipo de operaciones especiales, que también por ahí el jueves vamos a tener la oportunidad de platicar de reembolsos a los accionistas o de pagos a los accionistas, que estas dos figuras son interesantes para poderles pagar. Ok, ¿el jueves dónde? El jueves nos vemos en el desayuno de AFEC, 8:30 de la mañana, en el Hotel Holiday Inn de 5 de febrero, ya me eché el comercial. Y Adelante. pues vamos a tener ahí novedades Prodecon, va a estar con nosotros el secretario de Municipio del Estado de Querétaro, Pero hablando de gracias. algo que no deben de tomar en cuenta todos los afiliados, que es una exención a las herencias, que tiene una promoción que trae por ahí la Secretaría del municipio de Querétaro, y tendré el honor de participar en la charla central, donde trataré de abordar lo más importante de las remuneraciones accionistas, que parte de ello es lo que hoy hemos venido platicando. Así es. Eso que mencionas del secretario de Finanzas, nuestro amigo Carlos León,
al que le mandamos también un saludo. Un saludo. Que es, el municipio de Querétaro tiene un estímulo fiscal para que en las operaciones donde tenga que ver el traslado de dominio, es decir, una donación, algún tipo de herencia con familiares directos, puedan no pagar. O sea, la exención es hasta del 100% del impuesto sobre el traslado de dominio que se pudiera causar. Obviamente hay una tablita, hay hasta el 100% dependiendo del valor de la operación. Y el jueves nos lo van a platicar. Nos lo van a expresar. No, pues está bastante interesante. Además de que el tema central, como ya lo mencionaste, es pago a los accionistas. Una forma de pagar a los accionistas obviamente es a través de dividendos, que es lo que estuvimos platicando en esta charla, pero también habrá otras opciones, porque también el empresario tiene que evaluar el costo-beneficio. Yo obtengo mis dividendos u obtengo a través de otro esquema legal, por supuesto. ¿Para qué? Para que pueda tomar una decisión y llevarse su dinero. O a veces se están retirando de la manera indebida. A veces hay que corregir ese tipo de situaciones. Ese tipo de situaciones. Solamente gastan y aunque sean no deducibles. Exactamente. Y de repente son dividendos fictos. Y que ese es un problema. Muy bien, pues, estimado tocayo, ¿algún comentario final? No, reiterar el hecho de que en la FEC estamos buscando que a través de manera práctica, con la gestión de nuestro querido amigo Jaime Echevarría, les expresemos todos este tipo de ejemplos, los demos a conocer en los diferentes foros y escenarios que tenemos, y que no se les olvide que el diplomado está en función. El diplomado llevamos apenas 6 módulos de 24, o sea, todavía tienen la oportunidad de poder acceder a los otros módulos, y hay de prevención del lavado de dinero, aspectos fiscales, contabilidad, acabamos de hablar de CFDIs, más adelante vamos a hablar de desarrollos inmobiliarios, vamos a volver a hablar de CUCAS y de CUFINES, hay temas societarios, hay temas corporativos, hay defensa fiscal, tenemos también casos prácticos de lo que vienen siendo delitos fiscales. En fin, creo que es un diplomado muy nutrido que todavía tiene la oportunidad de acceder a algunos módulos. Qué bueno. Muy bien. Ese está los viernes y sábado de 4 a 9 y de 9 a 2. Viernes de 4 a 9 y sábado de 9 a 2 de la mañana. Okay. De la mañana a 2 de la tarde. Presencial y virtual para quien lo quiera tomar. Virtual por aquellos que no se quieran mover, acostaditos en su cama, que no puedan ver el diplomado. Excelente. Ahí está, pero virtual, de manera presencial, en las instalaciones de la Universidad de Cuauhtémoc, que hemos tenido un convenio que nos han apoyado la universidad para darlo ahí. Excelente. Bueno, pues estimados colegas, asociados, afiliados a la FEC, a nombre de nuestro presidente, el maestro Jaime Echevarría Melgarejo, les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a que continúen revisando las redes sociales de la FEC. Ahí se enterarán del desayuno del próximo jueves, del diplomado que está en proceso y de muchos otros eventos que se están organizando. Por último, pues una felicitación a nuestra amiga la contadora Sandra García Rodríguez, consejera fundadora de la FEC, que hoy recibió de parte de la FECAPEC un premio, un reconocimiento a profesionista del año 2025. Sandy, muchas felicidades nuevamente, tuvimos el gusto de acompañarte y pues te abrazamos a la distancia. Muchas gracias. Sandy, muchas felicidades, te lo mereces. Un saludo a todos.